Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de dinero y traición, es la prueba de cómo una madre descubrió su verdadera fuerza cuando la mentira tocó la puerta de su casa en Iztapalapa. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió esa tarde cambiará para siempre tu forma de ver la familia, la dignidad y la justicia. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ayer mi hija entró a mi pequeña casa en los suburbios de la Ciudad de México cargando un bolso de diseñador y un ramo de lirios blancos. Los puso sobre la mesa de la cocina, me abrazó y preguntó con una sonrisa radiante: «Mamá, los 20,000 pesos de envío todos los meses son suficientes. ¿Estás feliz?». Mi corazón se detuvo. En los últimos 6 meses había sobrevivido con donaciones de alimentos de la iglesia y ayuda de los vecinos. Lo peor no fue descubrir el dinero desviado, sino ver la sonrisa en el rostro de mi yerno al fondo, sabiendo exactamente lo que había hecho. Mi nombre es Mercedes Aranda, tengo 65 años y vivo en una casa sencilla en el barrio de Iztapalapa. Pasé toda mi vida trabajando como maestra de primaria, criando sola a mi única hija Valeria, después de que mi esposo falleciera hace casi 20 años. Nunca fuimos ricas, pero vivíamos con dignidad. Mi pensión cubría las necesidades básicas hasta que una enfermedad autoinmune complicó mi salud y los medicamentos comenzaron a consumir casi todos mis ingresos. Valeria siempre fue brillante. Se graduó de medicina, se especializó en cirugía plástica y hoy, a sus 38 años, es dueña de una clínica reconocida en Polanco, donde acuden mujeres de toda la capital. Se casó hace 5 años con Ricardo Montalvo, un empresario del ramo de cosméticos que siempre me trató con una distancia educada que yo atribuía a la timidez. Mi hija vivía una vida de lujo que yo solo conocía por los relatos entusiastas que me traía en sus visitas cada vez más raras. A principios de año, cuando mi condición empeoró, Valeria prometió ayudarme económicamente. «Mamá, voy a depositar 20,000 pesos mexicanos todos los meses en tu cuenta. No quiero que te preocupes por nada», dijo, abrazándome fuerte. Recuerdo haber llorado de gratitud y alivio. En los primeros 2 meses el dinero realmente apareció. Pude pagar los medicamentos caros, contratar a una señora de limpieza e incluso hacer pequeñas reparaciones en la casa. Pero luego, sin explicación, los depósitos se detuvieron. Intenté llamar a Valeria varias veces, pero rara vez contestaba. Cuando lograba hablar con ella, la respuesta era siempre la misma: «Discúlpame, mamá. Ando tan ocupada en la clínica. Ricardo me dijo que se está encargando de las transferencias». ¿Cómo podría decirle a mi hija que su marido estaba mintiendo, que estaba comiendo lo que mis vecinos amablemente traían, que la iglesia de San Miguel Arcángel me estaba dando despensas semanales? El orgullo me impedía revelar mi situación, así que solo respondía: «Sí, todo está bien, hija». Los meses pasaron. Tuve que dejar de tomar algunos medicamentos, priorizar otros. El refrigerador a menudo estaba vacío. Doña Carmen, mi vecina de 72 años, comenzó a traerme sopas y panes caseros diciendo que había hecho demasiado y no quería desperdiciar. Don Ernesto, un jubilado que vive en la esquina, venía a arreglar pequeñas cosas en la casa solo para pasar el tiempo.
Sabía que era caridad, pero aceptaba con una sonrisa agradecida y lágrimas escondidas. Así llegué a aquella tarde de domingo, cuando Valeria apareció de sorpresa oliendo a perfume francés con el cabello perfectamente arreglado, y aquella pregunta que hizo que mi mundo se viniera abajo. Los 20,000 pesos están siendo suficientes, ¿verdad? La miré a ella, luego a Ricardo parado en el umbral de la puerta y finalmente a la mesa de la cocina, donde acababa de guardar la despensa que el padre Manuel había traído horas antes. Respiré hondo y respondí con voz temblorosa: «Hija, sobrevivo con la ayuda de la iglesia y de los vecinos. No he recibido ese dinero en meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Valeria palideció mientras Ricardo permaneció impasible, excepto por un leve fruncimiento de cejas. Por un momento creí ver una sonrisa formándose en la comisura de su boca. «¿Cómo que no? Mamá Ricardo me muestra los comprobantes todos los meses», exclamó Valeria volteándose hacia su esposo. Ricardo avanzó unos pasos su postura defensiva. Doña Mercedes debe estar confundida. Tal vez se le olvidó revisar la cuenta. La edad avanza, la memoria falla. Sentí la sangre hervir en mis venas. Podría ser anciana, podría estar enferma, pero mi mente estaba perfectamente lúcida. «No estoy confundida, Ricardo», respondí manteniendo la voz firme a pesar de mis manos temblorosas. «Reviso mi cuenta todos los días. El último depósito que recibí fue en marzo». Valeria miró entre nosotros dos, la confusión y la desconfianza mezclándose en su rostro. «Vamos a verificarlo ahora mismo», dijo sacando el celular del bolso. Mientras ella llamaba al banco, observé el rostro de Ricardo. Mantenía una expresión neutra, pero sus ojos revelaban cálculo, como si estuviera considerando rápidamente sus opciones. Fue entonces cuando me di cuenta. Él nunca había hecho las transferencias. Probablemente le mostraba comprobantes falsificados a Valeria mientras desviaba el dinero para sí mismo. «Mamá», habló Valeria después de colgar su voz extrañamente tranquila. El gerente lo confirmó. «No hay registros de transferencias a tu cuenta desde marzo». Ricardo rápidamente intervino. «Debe ser algún error del banco. Lo resuelvo mañana mismo». Pero Valeria ya no lo estaba escuchando. Miraba a su esposo como si lo viera por primera vez. «Me mostraste comprobantes, Ricardo. Todos los meses». «Deben ser de otra cuenta», respondió él, la irritación comenzando a asomar. «Tu madre debe haberme dado el número equivocado». «Nunca te di ningún número», respondí. «Tú nunca me lo pediste». El rostro de Valeria se transformó. La confusión dio paso a la comprensión y luego a la furia. «¿Dónde está el dinero?», Ricardo preguntó con la voz peligrosamente baja. Él intentó tocar su hombro, pero ella retrocedió. «Amor, vamos a hablar en casa. Tu madre ya está lo suficientemente confundida». Fue entonces cuando Valeria explotó, confundida. «Mi madre está pasando necesidad mientras tú...» Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de dinero y engaño, sino la prueba de cómo una madre redescubrió su voz cuando todos la daban por vencida. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquella tarde en una humilde casa de Iztapalapa te hará pensar 2 veces en quién maneja realmente tu confianza. Aquel domingo por la mañana recibí una llamada extraña. Una voz masculina temblorosa, apenas un susurro. «Doña Mercedes, ¿usted sabe en qué se está gastando su yerno el dinero que dice mandarle?». Antes de que pudiera preguntar quién era la línea, se cortó. Pensé que era una broma cruel y traté de olvidarlo.
Pero esa frase clavada en mi pecho no me abandonó durante todo el día. Por la tarde, el sol se colaba por las cortinas descoloridas de mi cocina. Estaba doblando la ropa cuando oí el motor de un coche caro detenerse frente a mi puerta. Era mi hija Valeria con su bolso de diseñador y un ramo de lirios blancos. Entró con esa energía que siempre llenaba la casa de juventud. Mamá dijo sonriendo: «Los 20,000 pesos que te envío cada mes son suficientes. ¿Estás feliz?». Su voz sonaba dulce, sincera, pero sus palabras fueron como una cuchillada. Mi corazón se detuvo por un segundo. En los últimos 6 meses no había visto ni un solo depósito. Había sobrevivido con las despensas que me traía la iglesia y con la bondad de los vecinos que dejaban pan en mi ventana. A su lado en la puerta estaba Ricardo Montalvo, su esposo impecable en su traje beige, con esa sonrisa de cortesía que nunca me inspiró confianza. Esa sonrisa esa misma que ahora me parecía una mueca calculada. «Sí, hija, claro», alcancé a decir tratando de ocultar mi temblor. «Estoy bien», pero mi voz sonó hueca. En ese momento supe que ya no podía seguir callando. «Mi nombre es Mercedes Aranda, tengo 65 años y toda mi vida la dediqué a enseñar a leer y escribir a niños que hoy son adultos. Crié sola a Valeria desde que su padre murió, y aunque nunca tuvimos lujos, vivíamos con dignidad, hasta que la enfermedad me obligó a jubilarme y mi pensión apenas alcanzaba para los medicamentos. Recuerdo el día en que Valeria prometió ayudarme. «Mamá, te voy a depositar cada mes. Quiero que vivas tranquila». Yo lloré de gratitud. Durante 2 meses el dinero llegó y por primera vez en años pude dormir sin miedo al mañana. Pero en marzo los depósitos se detuvieron. Llamé, escribí, supe que andaba ocupada en su clínica de Polanco. Y cada vez me decía: «Mamá, no te preocupes, Ricardo se encarga de todo». Ese todo se convirtió en un abismo. Durante semanas fingí normalidad, pero esa mañana la llamada anónima y la sonrisa de Ricardo me hicieron entender que algo se escondía. Valeria dejó el bolso sobre la mesa y mientras hablaba de su trabajo de las pacientes y de los viajes que planeaba, yo miraba de reojo las flores tan blancas, tan puras, y pensaba cuántas mentiras pueden esconderse detrás de un ramo. Cuando terminó de hablar, me atreví. «Hija, hace meses que no recibo ese dinero. He sobrevivido con la ayuda del padre Manuel y de los vecinos». El silencio que siguió fue insoportable. Valeria me miró sin entender y luego giró hacia Ricardo, que ni siquiera se inmutó. Solo frunció el ceño y dijo con voz baja, casi condescendiente: «Doña Mercedes debe estar confundida. A veces la edad juega malas pasadas». Sentí como la sangre me hervía. Quizá mi cuerpo estuviera enfermo, pero mi mente seguía tan clara como el primer día que entré a un aula. Lo miré fijamente y respondí con la voz más firme que pude: «No estoy confundida, Ricardo. El último depósito fue en marzo y lo reviso todos los días». Valeria sacó su teléfono, marcó al banco, y mientras hablaba con el gerente yo observaba el rostro de mi yerno. Ni una gota de culpa, solo esos ojos calculadores midiendo cuánto tiempo podría sostener su mentira. Al colgar mi hija temblaba. «Mamá, no hay registros de ninguna transferencia, nada desde marzo». Ricardo intentó sonreír. «Debe ser un error del sistema, amor. Mañana lo arreglo». Pero Valeria ya no lo escuchaba. Por primera vez lo miró como si lo viera realmente. «Me mostraste comprobantes todos los meses», dijo ella. «¿De dónde los sacaste?». Él se encogió de hombros, quizá de otra cuenta.
Tal vez tu madre me dio el número equivocado. Nunca te lo pedí, intervine. Mi voz cortó el aire como una hoja de papel. Valeria palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabían si caer por tristeza o por rabia. ¿Dónde está el dinero, Ricardo? Él dio un paso hacia ella, intentó tocarle el hombro con un gesto ensayado. Vamos a hablar en casa, amor. Tu madre está nerviosa, no entiende. Fue entonces cuando mi hija explotó. Nerviosa, mi madre ha estado pasando hambre mientras tú. Se quedó sin aire. Yo también. El silencio volvió a llenar la cocina, pero ya no era el silencio del miedo, era el del principio del fin. Afuera se oía un trueno lejano. El cielo, como si quisiera participar, se oscurecía sobre la ciudad. Las flores blancas seguían intactas sobre la mesa. Y en medio de aquel instante suspendido, comprendí que nada volvería a ser igual. Ni para mí, ni para mi hija, ni para aquel hombre que aún creía poder engañarnos. Y ahora quiero preguntarte a ti que estás escuchando esta historia. Si descubrieras que alguien a quien ayudaste con todo tu corazón te ha mentido, ¿le darías otra oportunidad cero o lo desenmascararías sin mirar atrás uno? Escribe el número en los comentarios y dime por qué. Tu respuesta puede revelar más de lo que imaginas. La discusión terminó sin gritos, pero con algo mucho peor, un silencio que dolía más que cualquier palabra. Ricardo salió de la casa sin despedirse, cerrando la puerta con un golpe seco. El eco de ese portazo se quedó flotando en la cocina entre las flores que ya empezaban a marchitarse. Valeria se derrumbó en la silla frente a mí. Tenía los ojos perdidos, la respiración agitada. Mamá susurró: ¿cómo no me di cuenta antes? Sus dedos jugaban con el anillo de matrimonio, girándolo una y otra vez como si buscara respuestas en ese pequeño círculo de oro. Yo la miré sin saber qué decir. Quería consolarla, pero la herida era demasiado profunda. No solo había descubierto que su esposo le mentía, también que sin saberlo había permitido que su madre viviera en la miseria. Esa culpa la estaba destrozando por dentro. No es tu culpa, hija, le dije, tocándole la mano. Los mentirosos saben esconder su verdadero rostro. Valeria negó con la cabeza. Sí lo es. Debí prestarle más atención, mamá. Debí visitarte más. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. La abracé y por un momento volvió a ser la niña que venía corriendo a mis brazos cuando se caía del columpio. El tiempo se detuvo, solo quedábamos ella y yo y el ruido lejano de la lluvia cayendo sobre el techo. Al día siguiente, Valeria volvió a su casa. Necesitaba enfrentar a Ricardo. Yo pasé la noche en vela, imaginando cómo sería ese encuentro. A media mañana, el teléfono sonó. Era ella. Su voz sonaba fría, cansada. «Mamá», lo confronté. Dijo que había usado el dinero para invertir en una nueva línea de productos cosméticos, pero cuando le pedí pruebas, se puso nervioso. Hizo una pausa y encontré algo más. Me quedé en silencio. Podía sentir que lo que iba a decirme sería aún peor. Encontré una carta, continuó. Estaba escondida entre sus papeles del escritorio. Era para una mujer, se llama Lucía. En ella Ricardo le prometía un viaje a París cuando todo esté resuelto con Valeria y la vieja. Yo soy la vieja mamá. El tono de su voz se quebró. Sentí una punzada en el pecho. Ya no era solo una traición financiera, sino una traición moral, emocional, familiar. El dolor era un río que arrastraba todo a su paso. Valeria regresó a mi casa esa tarde con la carta doblada en la mano. La dejó sobre la mesa. La tinta azul estaba un poco corrida, pero las palabras eran claras. Ricardo no solo había robado dinero,
Había planeado una vida paralela construida sobre mentiras. Mi hija, con los ojos rojos e hinchados, me dijo: ya llamé a un abogado. No quiero solo el divorcio, quiero justicia. Yo la miré con mezcla de tristeza y orgullo. Por fin la mujer fuerte que yo había criado estaba de pie frente a mí sin miedo. Pero también sabía que el camino sería largo y cruel. Le serví té de manzanilla. El aroma llenó la cocina igual que cuando era niña y tenía pesadillas. La justicia a veces tarda, le dije, pero llega. Valeria asintió en silencio. Luego me miró con los ojos húmedos. ¿Tú podrías perdonarlo, mamá? Esa pregunta me atravesó como un rayo. No supe qué responder. El perdón es un lujo que uno no puede ofrecer mientras la herida sigue abierta. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá, yo me senté en la ventana y vi cómo las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Pensé en todas las historias de venganza que había leído en mi juventud y comprendí que la mía estaba apenas comenzando. No una venganza por odio, sino por dignidad, por recuperar lo que ese hombre había intentado arrebatarme: mi voz. 2 días después, Valeria volvió a su clínica. Ahí descubrió otro golpe, pequeñas transferencias que no cuadraban en las cuentas. Ricardo también estaba robando de su propio negocio. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Me llamó al mediodía: mamá, ya no hay duda. Todo lo que construimos lo usó para financiar su mentira. Esta no es solo una traición familiar, es un fraude. Yo respiré hondo, sintiendo cómo la rabia volvía a quemarme por dentro. Era la misma sensación que miles de personas viven cuando confían en alguien equivocado. Historias como la nuestra son historias de venganza, pero también de redención. A la mañana siguiente, mi vecina doña Carmen vino con su acostumbrado pan dulce. Le conté parte de lo ocurrido. Ella me miró y dijo algo que me quedó grabado. A veces, doña Mercedes, Dios tarda pero nunca olvida. Quizás esta sea su manera de mostrarte quién merece quedarse en tu vida. Sus palabras me dieron paz. Por primera vez en semanas pude respirar sin ese nudo en el pecho. Miré a Valeria dormir con el rostro sereno después de tanto llanto. Sabía que el dolor la estaba transformando y también sabía que la tormenta aún no había pasado. Pero dentro de mí algo cambió, ya no tenía miedo. Esa noche, antes de apagar la luz, abrí un cuaderno viejo donde solía escribir pensamientos. Anoté solo una frase: toda herida que se enfrenta con valor se convierte en una enseñanza. Ninguna mentira sobrevive a la verdad. Luego miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era solo una víctima, era alguien que había decidido hablar, actuar y no volver a callar jamás. Y tú que me escuchas, ¿alguna vez te han traicionado de una forma que te cambió para siempre? Escribe en los comentarios si alguna de tus historias de venganza te enseñó más sobre ti mismo que sobre los demás. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like. A veces un pequeño gesto también puede ser una forma de justicia. Esa noche dormí poco. El sonido de la lluvia contra las ventanas me recordó que la calma a veces solo es el silencio antes de la tormenta. Valeria se había marchado temprano a la clínica determinada a enfrentar los desfalcos que Ricardo había dejado. Yo, en cambio, me quedé en casa tratando de ordenar los pensamientos que zumbaban como abejas en mi cabeza. El té de manzanilla se enfriaba en la mesa cuando escuché un ruido en la puerta. Pensé que era el viento, pero no. Al abrir encontré un sobre blanco sin remitente. Mis manos temblaron al leer la nota: vieja entrometida.
cierra la boca o pagarás las consecuencias. El papel olía a perfume masculino, ese mismo aroma caro que Ricardo siempre usaba. Sentí un escalofrío. Me senté lentamente respirando hondo. No podía permitir que el miedo me venciera, no ahora que por fin había decidido no callar. Recordé las palabras de doña Carmen: Dios tarda, pero nunca olvida. Y me prometí a mí misma no volver a sentir vergüenza por tener miedo. Horas más tarde, Valeria me llamó. Su voz sonaba crispada. Mamá, el abogado, dice que debemos presentar denuncia por fraude. Ya tenemos pruebas suficientes, pero hay algo más. Esta mañana alguien forzó la cerradura de la clínica. Nada desapareció, pero dejaron una mancha de pintura roja en la pared en forma de cruz. Guardé silencio. No quise contarle sobre la nota que acababa de recibir. Sabía que eso solo aumentaría su angustia. Ten cuidado, hija, dije con calma, y no te quedes sola. Colgué, pero mi corazón latía con fuerza. Esa sensación de ser observada, de tener un enemigo invisible, me acompañó toda la tarde. Cuando cayó la noche, un golpe seco me hizo sobresaltar. La luz del pasillo parpadeó. El aire olía a humedad y miedo. Avancé despacio con una linterna en la mano. La puerta trasera estaba entreabierta. El viento movía las cortinas, pero debajo del sonido del viento escuché algo más, una respiración. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. Silencio. De pronto, una figura se movió rápido hacia el patio. El haz de la linterna alcanzó a iluminar solo un instante una silueta masculina alta con una chaqueta oscura. El pánico me paralizó, pero logré reaccionar a tiempo para cerrar la puerta con el cerrojo. Me apoyé contra la pared jadeando. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí, una fuerza antigua, nacida de todas las veces que sobreviví a la vida, me hizo recuperar el control. Llamé a la policía. 10 minutos después llegaron 2 oficiales. Registraron la casa. No había nadie, pero sí encontraron una huella de zapato marcada en el barro del patio. Volverá, dijo uno de ellos. Asegúrese de no quedarse sola, señora. Esa noche dormí en casa de doña Carmen. Ella insistió, me preparó chocolate caliente y me abrazó como si fuera su propia hermana. Entre susurros me dijo: no estás sola, Mercedes, y recuerda, los cobardes atacan de noche porque temen la luz. A la mañana siguiente, Valeria llegó temprano. Tenía los ojos rojos y un gesto decidido. Le conté todo: la nota, el intruso, las huellas. Se quedó en silencio unos segundos, luego me abrazó con fuerza. Mamá, esto ya no es solo un asunto de dinero, es violencia. Vamos a denunciarlo todo. Fuimos juntas a la comisaría. El oficial que nos atendió escuchó con atención, tomó la nota como prueba y nos explicó el proceso. Cuando terminé de firmar la denuncia, me miró con respeto. Ha hecho lo correcto, señora Aranda. Pocas personas de su edad se atreven a dar este paso. Muchos callan por miedo. Yo asentí. El miedo todavía estaba ahí, pero mezclado ahora con algo nuevo: determinación. Por primera vez en mucho tiempo sentí que recuperaba el control de mi historia. Aquella tarde, Valeria volvió a la clínica. Yo me quedé en casa con la puerta bien cerrada, observando el atardecer teñirse de naranja. Pensé en cómo la vida puede cambiar en cuestión de días. Hace poco era solo una maestra jubilada y ahora me encontraba en medio de una historia digna de esas historias emocionantes que antes solo veía en televisión. Pero esta vez la protagonista era yo. Pasaron 3 días. La policía instaló una cámara frente a mi casa por precaución.
Y aunque el miedo no se iba del todo, comencé a sentir algo distinto orgullo. No por el escándalo, sino por la valentía que ni yo sabía que tenía. Una noche, mientras miraba las luces lejanas de la ciudad Valeria, me llamó para contarme que el abogado había encontrado nuevas pruebas. Ricardo no solo desvió dinero de la clínica, sino que también falsificó firmas de pacientes. Ese descubrimiento significaba que el caso ya no sería solo civil, sino penal. Sentí un escalofrío, pero esta vez no de miedo, sino de justicia acercándose. La vida, pensé, siempre devuelve lo que uno siembra. Y así, entre noches de insomnio, declaraciones policiales y miradas desconfiadas al sonido del viento, algo cambió dentro de mí. Ya no era la mujer que temblaba ante la puerta abierta. Era alguien que había aprendido que incluso en las peores circunstancias uno puede volver a encender su propia luz. Y tal vez por eso, cuando me preguntan ¿cómo encontré el valor?, solo respondo, porque esta no es una historia de terror. Es una de esas historias emocionantes donde el miedo se transforma en fuerza. Si alguna vez tuviste que enfrentarte al miedo para defender lo que es justo, deja tu like y cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a otros a no rendirse. Habían pasado apenas 5 días desde la denuncia, 5 días en los que la casa que antes me parecía tan vacía comenzó a llenarse de algo nuevo, silencio sin miedo. El eco de los pasos ya no me asustaba. La noche seguía larga, sí, pero ahora dormía con la certeza de haber hecho lo correcto. Valeria, por su parte, vivía entre audiencias, abogados y pacientes preocupados. Aún así, cada tarde encontraba un momento para venir a verme, traerme pan dulce y contarme cómo avanzaba todo. En su mirada ya no quedaba rastro de culpa. Había tristeza, sí, pero también dignidad. Una mañana de viernes sonó el teléfono. Una voz femenina educada y temblorosa pidió hablar conmigo. Doña Mercedes Aranda. Sí, soy yo. Disculpe que la moleste. Mi nombre es Adriana, trabajo como enfermera en el hospital donde su yerno estuvo internado hace unas semanas por una crisis nerviosa. Guardé silencio. No sabía que Ricardo había estado enfermo. Encontré algo que creo que debería ver. Me gustaría entregárselo en persona. Acepté la cita con cierta desconfianza, pero también con curiosidad. Nos encontramos esa misma tarde en la cafetería del hospital, un lugar de olor a café viejo y desinfectante. Adriana era una mujer de unos 50 años, con un cansancio sereno en la mirada. Sacó un sobre marrón de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Lo pensé mucho antes de llamarla, me dijo. Ricardo llegó aquí hace un mes diciendo que sufría de estrés laboral. Durante su estancia hablaba en sueños. Repetía nombres, cantidades y frases que me pusieron los pelos de punta. Yo grabé algunas para protegerme por si acaso, y después de ver su historia en las noticias, entendí que usted debía escucharlas. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Había un pequeño grabador y un cuaderno lleno de anotaciones. Lo encendí. La voz de Ricardo sonó débil, casi somnolienta. No debí dejar el dinero en esa cuenta. Lucía me dijo que el banco podía rastrearlo, pero nadie va a creerle a esa vieja. Me quedé helada. Esa voz tan conocida, tan falsa, ahora me devolvía la verdad desnuda. Adriana continuó. También mencionó algo sobre documentos escondidos en su oficina detrás de un cuadro. No sé si eso le sirva, pero pensé que debía saberlo. La miré con gratitud. Gracias, señora. Usted no tenía por qué involucrarse. A veces, dijo ella mirando su taza, uno se cansa de ver injusticias y callar. Sus palabras me atravesaron el alma.
Esa mujer, sin deberme nada, estaba rompiendo su propio silencio. Sentí que algo dentro de mí se ablandaba, como si el rencor empezara a derretirse con el calor de la empatía. Esa noche, al volver a casa, me encontré a Valeria esperándome con una sonrisa tenue. Mamá, tenemos buenas noticias. El fiscal aceptó las grabaciones como prueba y ordenará revisar las cuentas de Ricardo. Por primera vez, las cosas están a nuestro favor. Le conté sobre Adriana y la grabación. Valeria se quedó boquiabierta. Una enfermera. ¡Qué increíble! A veces, hija, respondí, los aliados aparecen donde menos los esperas. Nos quedamos en silencio compartiendo un café. La noche se deslizó tranquila, como si el mundo se hubiera detenido un momento para permitirnos respirar. Al día siguiente fui al hospital a llevarle flores a Adriana, pero en la recepción me dijeron que había sido trasladada a otra clínica sin aviso. Dejó solo una nota: gracias por tener el valor de hacer lo que yo nunca pude. Cuídese, doña Mercedes. No supe si sentir tristeza o gratitud. Quizás algunas personas llegan a nuestras vidas solo para entregar una pieza del rompecabezas y luego desaparecer. Mientras caminaba por los pasillos, oí a lo lejos una conversación entre dos médicos. Uno mencionó el nombre de Lucía, la amante de Ricardo, quien también había sido atendida allí recientemente por una crisis de ansiedad. El destino parecía volvía a juntar las piezas. Esa tarde le conté a Valeria lo que había escuchado. Ella se quedó pensativa. Quizás esa mujer también fue engañada, dijo. Si es así, podría ayudarnos más de lo que imaginas. Por primera vez, su tono no era de ira, sino de compasión, y en sus ojos vi reflejada la misma transformación que sentía en mí. Esa noche, al sentarme junto a la ventana, recordé a todas las mujeres que habían cruzado mi camino durante aquellos meses: la vecina que me daba pan, la abogada que me defendía, la enfermera que me entregó pruebas y ahora quizás una mujer desconocida que también había sido víctima del mismo hombre. Comprendí que la vida, incluso en medio del dolor, teje lazos invisibles entre quienes se atreven a decir la verdad, y que a veces la justicia no comienza en los tribunales, sino en los corazones que deciden hablar. Miré el reloj. Eran casi las 10. El viento movía las cortinas suavemente. En la radio sonaba una canción antigua de Rocío Dúrcal, y por un instante sentí paz. No era alegría, no aún, pero sí una calma nueva. Esa clase de serenidad que llega cuando entiendes que el sufrimiento también puede tener propósito. Tomé mi cuaderno y escribí: la verdad no siempre destruye, a veces sana, porque en medio de la oscuridad siempre hay alguien dispuesto a encender una pequeña luz. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi mente ya no veía el rostro de Ricardo con odio, sino como una sombra que se alejaba lentamente. Y por primera vez en meses supe que mi historia ya no era solo una historia de dolor, sino también una historia de esperanza compartida. El día del juicio llegó con un amanecer gris. El cielo parecía reflejar la mezcla de calma y nervios que llevaba en el pecho. Me levanté temprano, tomé mi té de manzanilla y observé por la ventana cómo el sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Valeria me esperaba en la puerta, vestida con un traje sencillo, el cabello recogido y el rostro sereno. ¿Lista, mamá?, me preguntó con una sonrisa leve. Asentí. No estaba segura de estar lista, pero sí sabía que era el momento. El tribunal olía a madera vieja y a formalidad. Los pasos resonaban sobre el mármol mientras entrábamos. Había periodistas, abogados y rostros curiosos observando cada movimiento.
En el centro, con las manos esposadas, estaba Ricardo, más delgado, más pálido, con la mirada vacía. Por un instante lo miré y no sentí odio, solo compasión por alguien que se había destruido a sí mismo. La audiencia comenzó. El fiscal presentó las grabaciones que la enfermera Adriana me había entregado. Su voz sonó firme y respetuosa. Luego, el abogado de Ricardo trató de minimizarlo todo, hablando de malentendidos, de problemas financieros pasajeros, pero las pruebas hablaban por sí solas. Cuando el juez me pidió declarar, me levanté despacio. Sentí que cada paso hacia el estrado era un viaje a través de los años de miedo, silencio y vergüenza. Respiré hondo y comencé. Su señoría, durante meses pensé que el amor de una familia podía resistirlo todo. Pero la verdad es que el amor sin honestidad se convierte en una prisión. Hoy estoy aquí no por venganza, sino por dignidad, porque las personas mayores merecemos respeto, no compasión vacía. El juez me escuchó con atención. En la sala solo se oía mi voz y el leve zumbido del ventilador del techo. Por primera vez no temblaba. Hablar en voz alta sobre lo que me había sucedido era liberador, como si cada palabra limpiara una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Al terminar mi declaración, el abogado de Valeria presentó un nuevo documento, una carta anónima, que había llegado esa misma mañana al juzgado. Dentro había copias de transferencias hechas por Ricardo a cuentas en el extranjero junto con firmas falsificadas de pacientes. El juez frunció el ceño. El fiscal tomó nota de inmediato. La sorpresa se notó en toda la sala. Incluso Ricardo bajó la mirada como si en ese instante comprendiera que ya no había salida. Valeria me tomó la mano con fuerza. No hizo falta decir nada. Habíamos llegado hasta allí juntas y ya nada ni nadie podía quitarnos esa victoria moral. La sesión se extendió por horas. Cuando el juez finalmente habló, el silencio se hizo absoluto. El tribunal declara culpable a Ricardo Montalvo de fraude, falsificación de documentos y violencia patrimonial contra persona adulta mayor. La sentencia: 12 años de prisión sin posibilidad de reducción. Cerré los ojos. No sentí alegría, sino un alivio tan profundo que me hizo soltar un suspiro que parecía retenido desde hacía años. Valeria lloraba en silencio. Y en ese instante, mientras el murmullo llenaba la sala, supe que la justicia también puede tener un sonido, el de la paz que regresa despacio. A la salida, varios periodistas se acercaron. Querían declaraciones titulares, frases de impacto. Yo solo dije una cosa: esta no es una historia de venganza. Es una de esas historias que inspiran porque demuestra que nunca es tarde para defender la verdad. Sus cámaras parpadearon, pero yo ya no hablaba para ellas, sino para todas las personas que me escucharían desde sus casas, tal vez viviendo situaciones similares y en silencio. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela frente al retrato de mi difunto esposo. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo cuando aún estaba conmigo. Andrés, lo logramos. Nuestra hija está bien y yo también. Por primera vez sentí que podía cerrar ese capítulo sin rencor. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El teléfono dejó de sonar con malas noticias. Los vecinos me saludaban con respeto, con una admiración discreta pero sincera. Y Valeria, que había recuperado su clínica y su reputación, me propuso algo que me hizo sonreír. Mamá, deberíamos contar tu historia en charlas para otros adultos mayores.
podría ayudar a muchas personas que están pasando lo mismo. Acepté sin pensarlo, porque entendí que la justicia no termina con una sentencia, sino cuando tu experiencia sirve para que otros se levanten. Así nacieron nuestras reuniones semanales en el centro comunitario. Allí, entre tazas de café y miradas cansadas pero vivas, compartíamos historias de miedo de pérdida y también de esperanza. Eran sin duda historias que inspiran pequeñas luces en medio de tantas sombras. Una tarde una mujer se me acercó al final de una charla. Tenía el cabello gris y las manos temblorosas. Doña Mercedes me dijo, yo también fui engañada por mi hijo. Pensé que no tenía fuerzas para seguir, pero al escucharla, sentí que aún puedo luchar. Le tomé las manos. Nunca es tarde, señora. A nuestra edad la verdad pesa más que el miedo. Salí del centro caminando despacio, respirando el aire fresco del atardecer. El cielo antes gris se abría en tonos dorados, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi historia no era una tragedia, sino un testimonio de resistencia, amor y renacimiento. Habían pasado 3 meses desde la sentencia. El otoño empezaba a pintar de dorado las calles y el aire de la tarde traía ese olor a tierra húmeda que siempre me recordó a mi infancia. Por primera vez en mucho tiempo caminaba sin miedo, sin mirar atrás. La vida había cambiado de formas que jamás imaginé. Mi casa, aquella que fue escenario del miedo, ahora era un refugio lleno de luz. Las paredes recién pintadas, las flores en la ventana y el sonido del reloj en la cocina marcaban el ritmo sereno de mis días. Cada semana seguíamos reuniéndonos en el centro comunitario. Las charlas crecían, llegaban más personas viudas, jubilados, mujeres que habían sufrido abusos financieros, hombres que habían sido manipulados por sus propios hijos. Todos compartían un mismo hilo invisible, la necesidad de ser escuchados. Yo empezaba cada encuentro con la misma frase: no estamos aquí para llorar el pasado, sino para escribir un nuevo comienzo. A veces, al final de las reuniones, veía rostros iluminados, miradas que volvían a tener esperanza. Eso más que cualquier sentencia era mi verdadera recompensa. Valeria, mi hija, también había renacido. Su clínica se recuperó por completo y con ella su confianza. Había implementado un programa gratuito de atención médica para adultos mayores con pocos recursos. Es mi forma de devolver lo que la vida me enseñó. Mamá me decía con ternura. Verla ayudar a otros era como mirar el reflejo de mis propias batallas convertidas en algo hermoso. Su fuerza, antes quebrada por la traición, ahora brillaba más que nunca. Un domingo, mientras desayunábamos juntas, Valeria me miró con una sonrisa tranquila. Mamá, ¿alguna vez pensaste que algo bueno saldría de todo esto? No, hija, respondí. Pero aprendí que incluso el dolor puede ser maestro si sabes escucharlo. Nos reímos juntas. Por primera vez el pasado ya no dolía, enseñaba. Una tarde recibí una carta sin remitente. Dentro había una simple hoja escrita con letra temblorosa. Gracias por compartir su historia. Yo también viví algo parecido. Después de verla en la televisión, tuve el valor de denunciar. Hoy empiezo una nueva vida. Lloré al leerla, no de tristeza, sino de emoción profunda. Comprendí que mi historia, tan pequeña en apariencia, había tocado otras vidas. Y en ese instante supe que no todo lo que se rompe está perdido, a veces se transforma. Un mes después, el ayuntamiento nos invitó a dar una charla en un foro sobre derechos de las personas mayores. Allí, frente a un auditorio lleno, conté mi historia desde el principio, sin adornos ni dramatismos.
solo la verdad tal como fue. Cuando terminé hubo silencio y luego aplausos. No eran aplausos de espectáculo, sino de reconocimiento. Eran el sonido de muchas almas diciendo: yo también pasé por eso y ahora entiendo que puedo levantarme. Aquel día comprendí algo que quise dejar grabado para siempre. Envejecer no significa rendirse. Significa haber sobrevivido lo suficiente como para entender lo que realmente importa: la paz, la verdad y la dignidad. Ese fue el mensaje que decidí llevar conmigo a cada conversación, a cada encuentro, a cada persona que cruzara mi camino. Una noche, sentada en mi jardín bajo las estrellas, recibí una llamada de Laura, la mujer que una vez fue amante de Ricardo. Su voz sonaba tranquila, distinta. Doña Mercedes, comencé terapia. Estoy intentando reconstruir mi vida. Quería agradecerle por no juzgarme cuando más lo merecía. Cerré los ojos sonriendo con ternura. Todos merecemos una segunda oportunidad, Laura. Incluso quienes nos hirieron, si tienen el valor de cambiar. Colgué y miré el cielo. Era curioso cómo el perdón, cuando llega de verdad, no se siente como debilidad, sino como libertad. El tiempo siguió su curso lento y amable. Cada amanecer se convirtió en un recordatorio de que aún quedaban cosas buenas por vivir. Mis días ahora estaban llenos de rutinas simples: cuidar mis plantas, leer, recibir a los vecinos, escuchar sus historias. Y cada historia me confirmaba que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay un punto en que el dolor deja de gobernar. Hoy, mirando atrás, no veo una tragedia, sino un camino. Uno que comenzó con una mentira y terminó en verdad. Uno que me enseñó que la justicia no siempre llega en los tribunales, sino en el corazón, que se atreve a sanar. Así es como entendí el verdadero significado del renacer: volver a empezar sin miedo, sin rencor, pero con la memoria intacta para no repetir los errores. Y a ti que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte algo, desde el alma. Si alguna vez sientes que la vida te ha quitado demasiado, recuerda esto: todavía puedes reconstruirte, todavía puedes empezar otra vez, porque nunca es tarde para recuperar la dignidad y la esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para seguir escuchando más relatos que inspiran. Deja tu comentario contándome desde dónde me escuchas y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Porque a veces una sola historia puede recordarnos que incluso en la última etapa de la vida, renacer todavía es posible.